Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a otro video de Hoy Leo Esto. Soy Sigor Campos y hoy vamos a hablar acerca de uno de los libros que mejor exploran la naturaleza humana en su forma más cruda. Y este libro cuenta la historia de un conjunto de niños que están varados en una isla desierta. Esta es una novela que pues critica la idea de que los humanos son inherentemente buenos y también explora la manera en la que la sociedad y la moralidad se desarrollan o se deforman en situaciones extremas. Estoy hablando de un absoluto clásico de la literatura y es, por supuesto, El Señor de las Moscas de William Golding. Vamos a darle. Muy bien, es imposible hablar de El Señor de las Moscas de Golding sin mencionar la importancia que tienen los personajes a lo largo de la historia, ¿no? Yo creo que los personajes principales de la historia tenemos a Ralph, tenemos a Jack y tenemos a Piggy. Y cada uno representa diferentes aspectos de la naturaleza humana. Porque Ralph, por un lado, es la inocencia, ¿no? Considerando obviamente la edad de los niños. Eh, es también la sensatez, es como esa voz de la razón que tienen dentro de esta situación los niños. Por otra parte, tenemos a Jack. Jack es súper agresivo, representa esa violencia, ¿no? Esa agresividad, y también representa la ambición. Y por otro lado, tenemos a Piggy. Piggy es la voz intelectual, es como pues sería esa voz de la razón, ¿no? Y la trama pone a estos personajes a luchar por sobrevivir, básicamente. ¿Cuál de estos tres perfiles sobrevive de manera más eficiente en esta situación en la cual están varados en una isla? Y sin ningún tipo de regulación, sin ningún tipo de reglas, sin ninguna persona que les diga eso no se hace. Y al mismo tiempo son unos niños tratando de generar o de crear una sociedad funcional. Vaya premisa que tiene William Golding con El Señor de las Moscas. Un aspecto que es importante destacar acerca del Señor de las Moscas es el tema de la simbología. La manera en la que Golding trabaja la simbología a lo largo del libro es muy buena, y yo creo que una de las cosas más claras, uno de los objetos más claros con los cuales utiliza esta simbología Golding es con los lentes de Piggy. Los lentes de Piggy representan esa civilización y esa racionalidad, de nuevo, ¿no? Siendo Piggy uno de los personajes, diría yo, más racionales dentro de lo que cabe, ¿no? En toda la novela. Y los lentes, lo que hacen con los lentes es muy interesante porque son capaces de enfocar los rayos de sol y así logran crear fuego los niños, ¿no? Y también simboliza esa capacidad humana para crear y controlar el entorno, ¿no? Para poder modificar el entorno a tu favor y a favor de tu supervivencia. Sin embargo, también hay cambios en los personajes, porque son bastante profundos los personajes, considerando obviamente que cada uno representa algo distinto. Yo creo que a medida que la novela va avanzando, William Golding nos presenta una circunstancia muy interesante desde un punto de vista narrativo, pero también simbólico. ¿Por qué? Porque llega un punto en el que se rompen los lentes de Piggy y se pierden. Ya no tienen los lentes de Piggy. Lo cual simboliza esa decadencia, ¿no? Cuando se pierden ya los lentes de Piggy, empieza como a haber una especie de involución en los niños y empiezan a perder esa racionalidad, ¿no? Se vuelven cada vez más animales, ¿no? Recordando evidentemente que la principal diferencia entre un ser humano y un animal es que el ser humano puede razonar y el animal no. Entonces, el, el libro se va volviendo cada vez más oscuro porque vemos a estos niños que empiezan a ser vencidos por sus instintos en cuanto empiezan a perder esas herramientas que realmente los conectan con el mundo exterior y con la evolución que han tenido como seres humanos. Desde un punto de vista más artístico, la prosa de William Golding es algo bastante interesante porque destaca principalmente por dos razones. Número uno, es muy realista, y número dos, es muy cruda, pero muy cruda. Entonces, la manera en la que describe la violencia y esta brutalidad de los niños de una manera muy gráfica y de una manera muy
llega a ser en ocasiones como muy, yo diría sucia, es como muy sucia la manera en la que lo describe. Agrega una sensación que como lector la verdad te llena de desesperanza, ¿no? Y te llena como de miedo, porque vuelve a los personajes totalmente impredecibles, ¿no? Porque si estás frente a frente con un tigre salvaje, más o menos sabes cómo va a estar la cosa, ¿no? Si estás frente a frente con un toro salvaje, no es una referencia a ninguna película, eh, si estás frente a frente con un toro salvaje, más o menos sabes cómo va a reaccionar el toro. ¿Cómo reacciona un ser humano salvaje? ¿Cómo reaccionan muchos seres humanos salvajes cuando están juntos? Y además son niños, son personas cuyo lóbulo frontal ni siquiera está totalmente desarrollado. Eso es una premisa bastante perturbadora, si me preguntan. Y creo que Golding la maneja de manera es exquisita, la manera en la que la maneja William Golding. The Lord of the Flies maneja varios temas diferentes, maneja varios mensajes diferentes. Y tiene, por ejemplo, la naturaleza humana, que ahí genera un poco de debate, que ya hablaremos un poco más de eso. La importancia de la sociedad y la moralidad, ¿no? Creo que el peligro de la violencia, el peligro de la agresión. Y Golding también hace un argumento muy interesante, porque argumenta que los seres humanos son capaces de cometer cosas horribles el uno al otro cuando se les da la oportunidad, cuando no hay leyes, cuando no hay reglas, cuando no hay alguien que te diga no, no hagas eso, ¿no? Cuando no existe la palabra no, cuando no hay límites, hasta dónde es capaz de llegar el ser humano, ¿no? Y básicamente, cuando se les da la oportunidad de comportarse de esta manera, ¿cómo va a reaccionar el ser humano? Y que la sociedad, pues es realmente necesaria, ¿no? Estas reglas sociales que tenemos como seres humanos son necesarias para poder mantenernos como una especie funcional, que bueno, decir que somos una especie funcional, la verdad también es bastante debatible, pero sí, relativamente funcional. La verdad es que hemos ya durado bastante los seres humanos, entonces la manera en la que lo hace Golding es muy interesante y sí te hace pensar muchísimo, te hace reflexionar acerca de cómo está manejado, manejadas pues estas dificultades y estas diferencias que existen entre las personas en la actualidad o cómo han existido a lo largo de la historia y cómo hacen que nos comportemos de una u otra manera. La manera en la que lo maneja Golding es brillante. Golding demuestra que es un autor brillante. O sea, no solo como escritor, no solo es bueno como escritor, sino que también como persona. Es un tipo al que le gira bastante. Entonces, te lo demuestra todo en un libro que además es súper compacto. Al ser un libro teórico y al ser un libro en el cual Golding plantea una situación hipotética, esto genera muchas preguntas, ¿no? Es un libro que nos pone en una circunstancia totalmente experimental desde el lado humano, desde el lado instintivo. Entonces, la manera en la que Golding trabaja pues trabaja toda la situación que sucede a lo largo de la historia, realmente te hace pensar en muchas preguntas. Por ejemplo, una de las preguntas que se podrían generar después de leer El Señor de las Moscas, por ejemplo, podría ser qué pasaría si en lugar de que fueran puros niños, fueran puras niñas. O si fuera un grupo mixto. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si fueran adultos en lugar de ser niños? ¿Pasaría lo mismo? ¿No? O sea, que si fueran adultos podrían generar una sociedad más funcional. ¿Qué pasaría si esto realmente pasara? ¿No? ¿Cómo funcionaría con personas de cierto país o de otro país? ¿No? ¿Qué pasaría si metieras ahí a niños alemanes? Porque aquí los niños son ingleses. Pero, ¿qué pasaría si metieras ahí niños alemanes? ¿Qué pasaría si metieras ahí niños de Tanzania? ¿Qué pasaría si metieras ahí niños de Fiji? ¿No? ¿Podrían establecer una sociedad más funcional que los de la novela? ¿Matarían a Piggy? ¿Habría un Piggy? ¿No? Estas preguntas nos permiten reflexionar de una manera bastante fría, pero también bastante emocionante.
porque genera posibilidades que podrán ser bastante incómodas, pero también son bastante interesantes de pensar. Y realmente es un libro que sí, te hace reflexionar mucho acerca del funcionamiento de la sociedad y de qué pasaría si a esas personas les quitas todo y los reduces únicamente a lo más básico que existe en el ser humano, que es el instinto de supervivencia. ¿Quién la armaría? ¿Quién no? Cuando estaba leyendo El Señor de las Moscas, me llamó la atención cómo la maldad se va desarrollando de manera casi natural. Yo creo que William Golding prácticamente nos dice que la maldad es algo que ya existe en el ser humano y que solo se necesita la circunstancia adecuada para sacarla. Yo creo que la isla, las circunstancias, sacan lo peor de cada personaje, ¿no? Y la manera en la que Golding escribe esta violencia, primero verbal, después física y psicológica también, que existe a lo largo de la novela entre los personajes, y esa agresión que es súper perturbadora, y la manera en la que lo va manejando, realmente te obliga a reflexionar acerca de tu propia naturaleza como ser humano, ¿no? Sí te hace... Muchos libros es nada más como te cuentan la historia y no te voy a poner a pensar de qué pasaría si tú estuvieras en esa circunstancia. El Señor de las Moscas sí te pone en esa circunstancia. Sí te hace pensar qué pasaría si yo estuviera ahí. Ahora, evidentemente no es lo mismo estar ahí con la edad que tienen estos chicos que estar ahí con 26 años. Pero yo creo que al momento de leerlo sí te hace pensar en esa naturaleza de un cerebro que no está completamente desarrollado y cómo eso puede afectar de manera negativa las relaciones, las circunstancias y la manera en la que estos niños empiezan a sacar algo que quizá podríamos debatir que no es malo, quizás solo es natural. Y si fuera el caso, qué miedo con la naturaleza humana, ¿no? Bueno, yo creo que en conclusión, El Señor de las Moscas es una novela que nos hace reflexionar acerca de la naturaleza humana y la importancia de dos cosas. Uno, la sociedad, de vivir en una sociedad civilizada relativamente, y acerca de la moralidad, ¿no? Este balance moral que todos los seres humanos tenemos y ver cómo se va deformando en diferentes circunstancias. Ver la flexibilidad de la moralidad, porque la moralidad no es rígida, la moralidad es flexible y debatible. Entonces, la forma en la que es básicamente subjetiva, ¿no? La moralidad. La forma en la que Golding describe la violencia y la agresión es muy cruda, es muy realista, porque al estar en esta circunstancia, los niños, los actos de violencia que cometen, dices, sí, podría pasar así. Y nos obliga a preguntarnos, pues, acerca de nuestra propia capacidad, ¿no? Te hace generar, que es una de las cosas más valiosas que puede tener un autor, ¿no? Cuando te obliga a ti mismo a preguntarte cosas sobre tu manera de pensar. Te obliga a cuestionarte a ti mismo. Y Golding es tan inteligente que lo logra de una manera maravillosa. Entonces, eh, también te hace pensar sobre tu propia capacidad para el mal, pero también te hace pensar de qué realmente es el mal, porque el mal sí creo que es subjetivo. Pero bueno, hasta aquí vamos a dejar el video de hoy. Gracias por checarlo. No olvides dejar un like, comentar si ya has leído El Señor de las Moscas. ¿Qué te parece? ¿Tú cómo crees que reaccionarían los niños si fueran puestos ahí en una situación real? Si quieres comentar tu respuesta a esa pregunta, puedes responder a la pregunta de qué pasaría si metieran ahí niñas en lugar de ser niños, eh, gente de mayores de edad, ¿no? ¿Qué pasaría? Déjamelo en los comentarios. Gracias por ver el video, espero que te haya gustado y espero que hayas encontrado este comentario interesante o útil o que te haya motivado a leer este gran libro que además se lee súper rápido, es súper cortito, no le tengas miedo, es súper útil, aparte te va a hacer... Yo creo que es un libro de esos que sí te hacen más inteligente.
Entonces vale mucho la pena. No te pierdas El Señor de las Moscas. Si te gustó el video, no olvides dejar un like, comentar, suscribirte para seguir recibiendo contenido relacionado a literatura. Y comenta también, pues, ¿qué te pareció El Señor de las Moscas? ¿Qué opinas del libro como obra literaria? ¿No? Si quieres comentar sobre el valor artístico, adelante. ¿Ya lo leíste? Si no, ¿te gustaría leerlo? Déjamelo en los comentarios y nosotros nos estaremos viendo. Hasta la próxima en Hoy Leo Esto. Hasta luego.